cualquier duda. En estos momentos, pues el licenciado Werner tiene una pequeña actividad, pero por cualquier cosa yo estoy siempre aquí al pendiente para que podamos aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad, ingeniero? Claro, con gusto, solo me indican el horario que tenemos límite para así yo, no sé si tienen clase luego de este horario, entonces me confirman para tener cuidado con el horario. Ok, sí, tenemos de límite hasta las 7 de la noche el día de hoy. Muy bien, claro, entonces cuando gusten podemos iniciar. Sí, si gusta, pues es todo suyo la plataforma. Me confirma si puede compartir o cualquier cosa, ¿verdad? Yo voy a estar aquí siempre al pendiente, ingeniero. Sí, fíjate que no puedo compartir, no sé si me puedes habilitar la opción, por favor. No están grabando. Adelante, Link Werner. Y sí, ingeniero, muy buena tarde. Perdón, voy en el tráfico ahorita, pero sí, ya vamos en camino. Yo creería que tendríamos horario hasta como 10 minutos antes de las 7 para que a los alumnos pues, les dé tiempo de trasladarse a la otra clase. Y entonces, así quedaríamos, estimado ingeniero Gerardo, no sé si estaríamos bien ahí. Sí, licenciado, estamos bien, no tenga pena, voy a tratar la manera de no ahondar mucho en los temas así más extensos, tratar de dar completo el- el listado de actividades que tenemos el día de hoy para que así no tengan ningún inconveniente los alumnos. Ok, gracias ingeniero, muy amable. Y sí, nuestro compañero, o sea, el licenciado Cristian tiene la opción de anfitrión, entonces creo que él puede grabar también. Solo sería de activarlo, licenciado Cristian, para grabar la clase, por favor. Muy bien, Link. Bueno, entonces ahí Recording in está. progress. Ahí estamos. Cualquier cosa, pues también yo voy aquí en camino y si hay alguna duda o algo por el estilo, jóvenes, tuvimos inconvenientes técnicos la vez pasada, pero pues sin ninguna pena, ustedes pueden consultarle al ingeniero para que a ustedes les quede claro la parte del tema del día de hoy. Así que damos la bienvenida al ingeniero Gerardo nuevamente y gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Muy bien, jóvenes, estamos listos, solo estoy esperando me autoricen la opción de compartir pantalla para poder iniciar con la sesión de hoy. Eh, ahorita la acabo de habilitar, ingeniero. ¿Me confirma si todo le marcha bien? Muy bien, ya la tengo lista acá. Muy bien, buenas tardes jóvenes, gracias por estar acá nuevamente. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la pequeña introducción, una breve introducción a lo que es el lenguaje de programación R y el software como tal que es RStudio. Por favor, me hacen favor de confirmarme si la pantalla está proyectando bien, ¿se ve bien? Sí, se mira, ingeniero. Bueno, podemos iniciar. Como anteriormente les comentaba, R también tiene la opción como es un software de licencia libre, existe la posibilidad de crear paquetes y aparte de eso también cargar ya paquetes que ya han sido realizados por otras personas, ¿verdad? Esta es una comunidad bien amplia. Si ustedes han tenido la oportunidad de buscar en internet un poco sobre el tema, se han dado cuenta que hay mucha información en la web con respecto a los paquetes, librerías, soluciones que brindan también los desarrolladores.
Entonces, hoy les quería hablar sobre los paquetes y librerías. Bueno, un paquete en R es una biblioteca de funciones que se han desarrollado para cubrir algunas necesidades o métodos científicos bien específicos que no están implementados en el software de R como predeterminados, ¿verdad? Ya que las funciones de R podríamos denominarlas que son un poco limitadas, pero aún así es bastante extensa las librerías y funciones que tiene ya precargadas R, pero existen las librerías externas, por lo que es posible que en este caso nos preguntemos qué tipo de librerías vamos a utilizar, y ahorita les voy a hablar un poco con respecto a ese tema. Entonces, lo primero que vamos a ver es la instalación de estos paquetes. Hay varias fuentes para instalar los paquetes de R. Una de las formas más comunes pueden ser instalar paquetes desde CRAN, función para instalar paquetes de R, que es la que vamos a utilizar hoy en día, que es la más sencilla y más práctica de hacer. También tenemos instalar paquetes de CRAN desde el menú, instalar paquetes desde un zip, instalar paquetes desde GitHub o GitLab. Estos son unos desarrolladores que ofrecen la posibilidad de instalarlos desde su página. Y también RForce y entre otras funcionalidades o librerías y paquetes que se pueden ser integrados al software de R. Existen varias maneras de realizar la carga, como les había comentado, la instalación de paquetes, pero la más comúnmente utilizada es la función install.packages, que es la que vamos a ver ahorita a continuación. Y para poder realizar esta operación, pues simplemente tenemos que teclear en nuestro script install.packages. Y dentro, en este caso vamos a utilizar TidyR. De igual forma como que estoy corriendo un código, control enter. Y permítame que tengo un pequeño error acá. Esta función también lo pueden hacer desde la parte de la consola. Vamos a hacerlo acá, para que no nos llene de... En la parte inferior, si se dan cuenta, ya empezó a correr. Se va a tardar un poco, porque esto lo que hace es buscar en las librerías que encontramos y en la web la instalación. Al final, en la parte inferior nos dice que la descarga ha sido completa y la dirección donde fue descargada. Entonces, no simplemente tenemos que instalar los paquetes como tal, también tenemos que llamarlos, pero ahorita vamos a hablar un poco sobre los paquetes que vamos a utilizar. Primero, el que instalamos se llama TidyR. El objetivo de este paquete es ayudar a crear datos ordenados. Los datos ordenados pueden ser por cada columna. Por ejemplo, cada columna es una variable, cada fila es una observación, cada celda es un valor único. Entonces, este paquete nos va a servir para manipular nuestras bases de datos. El siguiente que vamos a utilizar es la librería de dplyr, para que la vayan, no sé si me están siguiendo con los pasos, porque todo esto lo vamos a utilizar para realizar las funciones que tenemos listas para el día de hoy. De igual forma, se tarda un poquito en realizar la instalación.
pero al final nos tira acá en la parte inferior que ya ha sido hasta la función depler. Es un paquete que proporciona un conjunto de herramientas que nos ayuda a manipular datos de manera más eficiente. Por ejemplo, en el lenguaje de programación y en el análisis de datos tenemos muy comúnmente encontramos los cuellos de botella, que es el tiempo para manejar los datos, que por ejemplo lo que nos toma decidir qué hacer con los datos. Entonces Depler facilita esto al tener funciones individuales que corresponden a las operaciones más comunes, como por agrupar por, resumir, mutar, filtrar, seleccionar y arreglar. Cada función hace una sola cosa, pero la hace bien hecha. Entonces, esta también la vamos a utilizar. La siguiente que vamos a utilizar, de igual forma, siempre llamamos style.packages y va a ser la denominada ggplot, que esta librería, ggplot2, que es la versión más reciente y mejorada de todos los paquetes de graficación. ggplot es un sistema o una librería que nos ayuda a crear gráficos bien declarativos, bien definidos, basados en the Grammar of Graphics. Usted le proporciona datos o le dice a ggplot cómo asignar las variables a la estética, las cuales pueden ser bien sencillas de utilizar y se ocupa de esta forma para brindar más detalles a nuestros gráficos, ¿verdad? Una vez ya instaladas los paquetes, también debemos llamarlos, ¿verdad? O activarlos, mejor dicho. Para esto tenemos que, una de las formas más sencillas es llamando al comando library. De igual forma, y colocamos el nombre de la función. En este caso vamos a activar primero ggplot2. Y si se dan cuenta, nos tiene que aparecer en color naranja en la parte, en este caso, porque como yo tengo habilitado el fondo en color negro, ya tenemos habilitada ggplot2. La otra que vamos a utilizar es tidyr también, la tenemos que llamar. En dado caso, nosotros no tuviéramos instalado el paquete, nos tiraría error, pero en este caso, como ya tenemos los pasos iniciales fueron instalar los paquetes, pues ya los tenemos listos, solo de que los corra, los lea. El siguiente que vamos a utilizar va a ser reader, que este reader es específicamente para leer nuestro archivo. El archivo que yo le proporcioné al licenciado Werner, el archivo se encuentra en un formato o un documento de Excel, el cual a mi criterio es un poco complicado manipular datos de una base de datos, por la redundancia, en Excel. Entonces les voy a mostrar la forma más sencilla y más utilizada, que es convertir esa base de datos en un archivo CSV. Entonces, para esto nos sirve la librería Reader, es para leer nuestro documento. Y por último, la librería Depler. Pues ya tenemos cargadas nuestras librerías. Se dan cuenta aquí, nos indica que ha sido cargado y que nos tira un mensaje de pequeña advertencia. Esto es normal de la librería. Hay que tener en cuenta que hay que mantener nuestras librerías actualizadas. Eso, para no andar mucho en ese tema, entonces mejor lo vamos a dejar a una próxima ocasión. También otra forma de activar las librerías es de este lado. Si se dan cuenta, acá dice paquetes y lo podemos dar el scroll. Y si se dan cuenta, vamos a buscar Depler y si se dan cuenta, ya está activado. Entonces, si ustedes no quieren realizar la activación de las librerías por medio de la función, tecleando la función, se pueden ir a la parte derecha, inferior derecha. Acá dice paquetes y cuando ya están instalados, ya le van a aparecer acá. Solo le da, por ejemplo, acá la desactivé
y si le doy clic nuevamente, me la vuelve a activar. Entonces hay que tener en cuenta que tienen que estar activadas estas librerías, porque si no, el ejercicio del día de hoy no nos va a funcionar. Entonces, el siguiente paso, o lo siguiente que vamos a ver el día de hoy es cargar datos en R. Recapitulando un poco de lo que vimos en la última sesión, el día de la última sesión, la base de datos o el data frame, es una base de datos con la información que requiere. En este caso, el archivo que les fue trasladado se llama NOE-MX, que es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si no estoy mal, es el nombre del INEGI de México. Es la encuesta nacional de ocupaciones y empleos de México. Como les decía, trabajar con archivos de Excel puede llegar a ser un poco complicado debido a la transformación y la lectura de los datos. Es muy común que nos muestre errores dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan. Hay un poco de problema con eso. Entonces hay que hacer varias cositas para que el programa lo lea correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es transformar ese archivo en Excel a un documento CSV. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos. Primero tenemos que abrir nuestro archivo en Excel. Voy a compartir mi pantalla. Yo tengo acá, no sé si ven mi pantalla, por favor, confirmen. Sí, se mira. Bueno, vamos a abrir el documento. Me va a tardar un poquito, perdón, no lo tenía abierto. Excel nos admite o nos permite realizar la conversión o guardar como varias formas de archivos CSV. El que nosotros nos vamos a utilizar es el llamado o denominado delimitado por comas. Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Para ello nos vamos a archivo. Guardar como. Y acá en la parte buscamos CSV y delimitado por comas. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es guardarlo en el origen para que no nos genere problema. Entonces, ya creado el dato o la base de datos, pues ya la podemos cargar a R. Vamos a cerrar este documento. Regresamos a nuestro programa de R. Y aquí lo que tenemos que hacer es setear nuestro lugar de trabajo. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior demos set working directory y buscar directorio? En este caso ya tenía yo cargado acá. Entonces esta es la dirección donde se va a encontrar el documento que yo tengo guardado. De igual forma, cuando yo guarde, automáticamente me va a guardar acá. Es una forma más ordenada de trabajar para tener distintos proyectos y toda la información la jale desde ese origen. Entonces se dan cuenta que ya nos cargó set working directory. Entonces, por ejemplo, se me olvidaba también, lo podemos hacer tecleando todo esto, pero para esto es un poco engorroso, entonces es más fácil cargarlo desde la sesión. O bien también podemos presionar Control Shift H para poder cargarlo de una vez. Una vez fijado el directorio, resta crear un objeto de entorno en R que nos guarde la función que vamos a tener. En este caso la vamos a llamar NOE. Permitan, yo ya lo tenía cargado, lo vamos a eliminar para que tengamos limpio el entorno de trabajo. Entonces,
Vamos a decir que se va a llamar enoe. Y vamos a llamar read.csv. Y vamos a llamar el nombre del archivo, que es enoe-mx.csv. Si se dan cuenta, ya nos cargó acá nuestro archivo. No sé si hasta aquí vamos bien, no sé si tienen alguna duda. Yo lo estoy haciendo, pero no me carga. ¿Será que no lo podría hacer nuevamente? Es que no sé si me perdí algún paso por estarlo haciendo al mismo tiempo, pero no me carga. Sí, claro, con gusto. No sé si ya realizaron la conversión al formato CSV. Sí, Hay que tomar en cuenta que tenemos que tener instalados los paquetes y las librerías, porque la librería que nos está leyendo es la librería Reader, que tenemos que tenerla iniciada para que nos funcione la carga de los datos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a borrarlo de acá. Al archivo que va a almacenar, perdón, dentro de R le vamos a llamar enoe. Igual la flechita, llamamos al comando read.csv y aquí dentro de comillas el nombre que le tenemos al archivo, -mx.csv. Y de igual forma, control enter y ya tenemos cargado nuestra base de datos. No sé si hasta el momento hoy sí la pudo cargar. Yo ahorita lo estoy intentando, gracias. Bueno, podemos continuar. La base de datos que hemos cargado a R. Sí, perdón. Perdone. ¿Hay otra manera de poderlo cargar? ¿La base? Sí, hay varias formas de hacerlo. Como les decía, la más fácil es esta. Entonces, por esa razón le estaba explicando esa. Puede ser que el documento lo crearon en otro CSV y por eso no lo esté cargando correctamente, porque, por ejemplo, está delimitado en el que nosotros vamos a utilizar, está delimitado por comas y hay otras formas de delimitarlo, que pueden ser puntos. Entonces, el read CSV nos admite la carga de datos delimitados por coma, que es, como les decía, la forma más sencilla y más práctica de hacerlo. Ok, pero al hacer la conversión del Excel al CSV, digamos, bueno, no importa en dónde haya quedado en las descargas o en documentos, no importa. Ah, claro. Para eso utilizamos acá en Sessions, seleccionamos el directorio de trabajo, que si se dan cuenta, yo tengo en el escritorio tengo una carpeta que se llama intro-R y luego otra dentro que se llama intro-R, y dentro de esta está creado nuestro CSV. Tengo el Excel y el CSV. Entonces, cuando yo llamo la función read, automáticamente me va a buscar en el origen del proyecto. Entonces, eso hay que tener cuidado de tenerlo donde tenemos seteada nuestra carpeta. No sé si eso pueda que le esté sucediendo. Sí, gracias, Lick. Sí, estoy, bueno, más bien mejor estoy poniendo atención y porque si hago las cosas al mismo tiempo, pues sí, me va a confundir. Y voy a perder ahí el hilo. Gracias. No tenga pena. Como les decía, la base de datos que hemos cargado a R y que está contenida en el objeto enoe,
se conoce como un data frame, el que les había explicado que en la sesión anterior hicimos uno. En este caso, lo que hicimos fue cargar una base de datos realizada en otro programa, en este caso en Excel. También podemos determinar cuál tipo de objeto es el que hemos creado. Para eso le damos clase. Esto es únicamente para mostrarles que específicamente es un data frame, ¿verdad? Entonces, podemos realizar las operaciones de una forma más confiable, que ya sabemos que sí estamos cargando un data frame. Entonces, como les decía, también podemos ver sus columnas, teniendo en cuenta, llamamos el comando callName y de dónde jalamos o dónde queremos que nos aplique el callName. Y acá nos aparece el nombre de las columnas que tenemos dentro de la data frame. En este caso tenemos estado, el sexo, nivel educativo, años de escolaridad, edad, si asiste todavía a los estudios, ingreso mensual, y tenemos todo el ingreso de salarios, tipo de empleo, que esa información la vamos a ir cargando poco a poco. Entonces, luego vamos a utilizar, en este caso, la función de ggplot, que ahorita lo que vamos a hacer es analizar cuál es la relación que existe entre los años de escolaridad o años de educación, y también la vamos a comparar con el ingreso mensual. Para esto vamos a efectuar un diagrama de dispersión, una gráfica de puntos, que vamos a realizar a continuación con la siguiente instrucción. Llamamos a ggplot. La data, que en este caso la denominamos NOE, más el tipo de gráfica, que en este caso sería GeoPoint. Aquí, si se dan cuenta, tenemos muchas gráficas que son de la librería de ggplot2. Y la que vamos a utilizar el día de hoy, o por el momento, es la de GeoPoint. Vamos a decir que el mapeo o mapping sea igual a AES. Ahorita les explico qué es este AES. Que X sea igual a años escolaridad, y Y, el eje Y, sea igual a ingreso mensual. Tenemos que cerciorarnos que los nombres que hayamos colocados coincidan con el nombre de la columna. En este caso sería años-esc para el eje X, y para el eje Y, ingreso mensual. Entonces, damos control enter. Perdón, aquí me comí una S. Si se dan cuenta, cuando no colocamos bien el código o la instrucción, R en muchos de los casos nos indica dónde está el problema. En este caso nos dice que no, al buscar no encontró la función AE, pero la función es AES. Entonces no corremos. Y en la parte derecha nos vamos a la pestaña de plots, y si se dan cuenta, ya tenemos acá realizada nuestra gráfica. Vamos a hacer un poco más grande para que ustedes puedan visualizar mejor. Y vamos a analizar un poco estos datos. Por ejemplo, en esta gráfica parece indicar que hay una relación entre el ingreso mensual y los años de escolaridad. Es posible apreciar que entre más años de educación tenga la persona, el valor de la coordenada de
de ingresos es mucho más alta. Si se dan cuenta, en el eje X tenemos los años de escolaridad. Tenemos acá que entre 15 y 20 o más años de escolaridad, los ingresos ascienden entre los 6,000 y 8,000 pesos. En este caso, como estamos analizando poblaciones mexicanas, en este caso estamos hablando de pesos. Para esto nos sirve la función ggplot, que básicamente podemos empezar desde acá a ya realizar un pequeño análisis de datos. Entonces, también podemos realizar más cambios a estas gráficas. Siempre que deseemos crear una gráfica usando ggplot, debemos comenzar la instrucción con el comando ggplot, como se dan cuenta acá, el cual crea un sistema de coordenadas vacío, que el sistema de coordenadas es todo esto. El sistema también se completa cuando le damos al GeoPoint, que es el tipo de gráfico que vamos a utilizar, el cual también es una capa de puntos sobre el sistema de coordenadas. Entonces, la capa de los puntos, en este caso, es debido al GeoPoint. Y estamos indicando que con la indicación data, NOE nos cree este mapa de puntos, ¿verdad? Entonces, la indicación X de años de escolaridad indica que deseamos observar los años de educación en el eje horizontal, que sería el eje X, y en el eje Y, el ingreso mensual de estas personas. Por ejemplo, en este caso, la sintaxis sería, usando el ggplot, tenemos 3 componentes básicos, y la estructura más general de la instrucción conformada por ggplot, la data que va en la parte luego del comando ggplot, que esto tendría que ir data es igual a NOE, para que ggplot nos entienda que tiene que analizar nuestra base de datos ya cargada, que se llama NOE. Para la siguiente también tenemos la función GeoPoint, que nos permite construir una gráfica de puntos, que también en este caso podría ser, bueno, en este caso no nos funciona tan bien, pero podría también ser un gráfico de barras, que permite construir prácticamente una gráfica de barras. En el seteo de mapping se refiere a todos los componentes específicos que deseamos trabajar en la gráfica. Entonces, para eso utilizamos la función mapping dentro del GeoPoint. No sé si hasta aquí estamos bien. Se puede observar bien la gráfica y el análisis que hicimos. Bueno, también si es de nuestro interés, podemos cambiar el color de todos los puntitos o todos los puntos que hemos realizado en nuestra gráfica, únicamente agregando la función o una indicación de color dentro de las opciones de mapping, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para no volver a teclear todo, vamos a copiar esto, nos va a seguir sirviendo. Entonces acá agregamos que color sea igual a blue, si queremos azul. Corremos y ya nuestra gráfica se torna de color azul, o bien red, si queremos que sea roja. Acá en la sección de color podemos integrar todos los colores que estén ya precargados en R, que admita R. Por ejemplo, podemos ver cyan, que es un azul más claro, o un celeste. Podemos hacerlo pink.
que es un rosado muy, muy tenue, que en este caso no nos funcionaría. Nos funcionaría para presentar nuestros datos y sobre estos mismos datos presentar otra gráfica, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahorita, bueno, vamos a cambiar, vamos a regresar a Blue. Vamos a poner también tenemos lo que denominamos mapeos estéticos. En este caso podemos profundizar un poco más en la visualización. Según este ejemplo, en México hay muchas personas que tienen un empleo con altos niveles de ingreso, por lo visto, aun cuando no tienen altos niveles de estudio. Si se dan cuenta, a partir de 15 años, bueno, abajo de los 15 y 10 años de escolaridad, tenemos unos ingresos arriba del promedio. Entonces, aun cuando no tienen altos niveles de escolaridad, esto es posible gracias al sector informal, del cual muchas personas, tanto en México como en Guatemala, tienen ingresos sin necesidad de tener un nivel alto de educación. Pero ahorita vamos a ver y vamos a desmentir varios mitos que hablan sobre este tema, según la encuesta realizada por el INEGI de México. Entonces, lo que vamos a hacer es un mapeo más estético y vamos a copiar de igual forma esto para que no estarlo tecleando y ahí avanzar un poco. Entonces, vamos a seguir utilizando el ggplot, siempre con la data NOE. También vamos a utilizar el mismo GeoPoint, el mapping y el AES de igual forma. En el eje X siempre vamos a utilizar el año de escolaridad y en el eje Y ingreso mensual. Solo que acá vamos a integrar dentro del mapping un dato más, que en este caso le diremos que el color lo delimite según el tipo de empleo. Clic solo que dice calor. Sí, perdón. Gracias. Ahí estamos. Ahora sí. Si se dan cuenta, aquí lo que le indicamos al GeoPoint es que también nos integre otra variable dentro del análisis, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que X sea años de escolaridad, Y sea ingreso mensual, y adicional a eso nos compare o nos diga, nos diferencie por color el tipo de empleo que tenemos. Si se dan cuenta, tenemos empleo formal y también empleo informal. Entonces, acá era lo que les decía. En esta nueva instrucción hemos pedido a R que diferencie entre cada observación de tipo de empleo. Podemos hacer lo mismo pidiéndole a que diferencie los puntos según el nivel educativo o cualquier otra variable, ¿verdad? En este caso lo hicimos con el nivel educativo. Tenemos varias opciones de estética, que es el Aesthetics, que es esto. El mapping le tenemos cargado que el Aesthetics. Entonces, en general, cualquier indicación que se encuentre fuera de la función AES modificará todos los puntos de la misma forma. Mientras que si se encuentra dentro de la función AES, cambiará la estética en relación al comando o a la variable que seleccionemos en este caso. Lo que podemos ver acá, que precisamente tenemos dentro de los empleos formales y con mayor ingreso, solamente una persona de todas esas tiene empleo informal. Entonces a eso me refería con ese mito de que no siempre se necesita estudios para tener un mucho mayor ingreso. Si se dan cuenta, sí existe, pero es en un nivel más bajo de
de cantidad de personas que lo obtienen, ¿verdad? Entonces, esos son uno de los mitos y todo esto lo podemos realizar y analizar con todas estas bases de datos que existen en la información pública, tanto de México como acá. Tenemos información que nos puede llegar a servir para realizar este tipo de análisis. Entonces, vamos a continuar. También podemos desagregar de otra forma, que esta casi no se utiliza porque por los gráficos se ve un poco distinto. Entonces vamos a cambiar, en vez de color, vamos a llamar la función shape. Le vamos a decir igual tipo de empleo. Si se dan cuenta acá, nos hizo la misma función de la función color, únicamente que no nos diferenció por color, sino por forma del puntito. Pero en este caso, si se dan cuenta acá con los datos más aglomerados, no se logra diferenciar de una forma correcta. Mientras que acá sí, pero porque los datos están más dispersos. Entonces, esto, como les digo, GeoPoint y la Aesthetics tienen muchas formas de trabajar para la forma y la estética de nuestros gráficos, pero hay que irlo adecuando según lo que nosotros queremos transmitir en nuestros gráficos. En este caso, Shape nos convierte el tipo de puntito que nosotros vamos a publicar en nuestras gráficas. Entonces, por ejemplo, en este caso los datos están mucho más aglomerados acá en la parte de abajo y sí lo podemos diferenciar en la parte de arriba, pero creo que a mi criterio que es más perceptible hacerlo por color. Creo que es una forma más profesional de presentar nuestros datos. También podemos incluirle mucho más variables a estas gráficas. Y ahorita les voy a presentar una gráfica que se van a dar cuenta y a ver si me logran interpretar. Y es que vamos a llamar, en vez de shape, vamos a llamar a la función que se llama alfa. Y alfa le vamos a decir que sea igual a ingreso mensual. Se tarda un poquito en captar. Pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que según el ingreso, nos tire un tipo de, hacer una relación, mejor dicho, de la edad, educación y salario. Entre más oscuro el color del punto, se trata de una observación con mayor valor, ¿verdad? Entonces estos puntos que están bien claros es una observación con menor valor y acá se encuentran los datos que más dispersos. Aquí utilizamos otra variable que sería el ingreso mensual y si se dan cuenta los datos están bien dispersos. Entonces es una de las funciones que también tiene Aesthetics dentro de las gráficas de GeoPoint o gráficas de puntos, gráficas de dispersión, pero en realidad no precisamente nos vaya a servir para este caso. Entonces, si tuviéramos que elegir para este ejemplo, yo me quedaría con la de colores, que es más amigable a las personas entender que el punto rojo es del sector formal y el punto azul es del sector informal. Todo esto lo realizamos para que ustedes puedan ver que hay muchas, aquí solo estoy explicando 3, pero realmente hay muchas formas de presentar los datos y únicamente estamos viendo las gráficas de puntos. Como decía, también existen, si nosotros queremos cambiar acá, encontramos de densidad,
de barras y un sinfín, también histogramas y un sinfín de gráficas que podemos aplicar y debemos adaptar a los datos que vayamos a presentar. Hasta aquí no sé si se está escuchando bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Vamos a utilizar de nuevo este mismo código. Si se dan cuenta, todas las gráficas que hemos presentado aquí están realizadas con el mismo código base. Eso es lo que les decía, que todas estas funciones, lo que expliqué en la primera sesión, es base para lograr comprender cómo es la manipulación de los datos dentro del ambiente de R. Entonces, vamos a considerar otras instrucciones para esta gráfica y se van a dar cuenta que podemos hacer un sinfín de opciones y no va a ser tan complicado como realizarlas en otro programa como Excel, como Power BI, que también nos sirve para presentar datos. Entonces seguimos utilizando ggplot, la data siempre la misma ENOE. Siempre vamos a utilizar un geopoint, mapping y una aesthetics, siempre con los mismos ejes, solo que aquí vamos a eliminar esto de acá, porque no lo vamos a utilizar todavía. Y sobre eso le vamos a decir más y bajamos otra línea. Vamos a decir, esto lo que vamos a hacer son facetas para separar datos. Entonces llamamos facet graph y le vamos a decir con el simbolito que tienes sobre la ñ, le decimos que queremos comparar el sexo de las personas, que sea en nRow, que sea una columna, y, perdón, nRow son filas, sería una fila. Nuestro gráfico va a tener una fila y en nuestro número de columnas van a ser 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 sexos cargados en la base de datos. Corremos. Y aquí tenemos las mismas gráficas de puntos, solo que ya tenemos diferenciado o separado y podemos comparar la población censada en hombres y la población censada en mujeres, que en este caso hemos agregado la función facegraph, solicitando que separe la información por género o sexo, indicando que la gráfica resultante nos muestre un panel que compone 2 columnas, que sería columna 1 hombre, columna 2 mujer, y en filas nos muestre únicamente una, que es el mismo eje X para los dos. Entonces, nRow es el número de filas y ncol, que es el número de columnas, que tenemos 2 columnas. Y podemos ver la diferencia, ¿verdad? Que aquí ya podemos analizar de una forma distinta nuestros datos. Todo esto dependiendo de lo que queramos transmitir, como les digo. Para la sección de hombres, columna de hombres, si se dan cuenta, tenemos más personas o más hombres dentro de la escolaridad alta y ingresos altos, mientras que en el apartado de mujeres tenemos menos mujeres con ingresos arriba de los 60,000 pesos, ¿verdad? Entonces, esta visualización de datos nos ayuda a poder analizar y poder transmitir nuestro mensaje de una forma más eficiente. Todo esto lo hicimos únicamente con este código, el cual, para hacer estos datos en Excel, tenemos que hacernos un poco complicado, tenemos que hacerlas de forma individual y luego comparar. Tenemos que desagregar solo hombres o solo mujeres en nuestros datos y después seleccionarlos y cargar la gráfica. Mientras que acá, si se dan cuenta, dentro de la misma gráfica o dentro del mismo código, tenemos separadas
la gráfica de puntos con el mapping, a aesthetics. Únicamente tenemos dos ejes y a eso le estamos sumando un face graph, que es presentar dos facetas. Le estamos diciendo que nos tome como inicio de comparación el sexo y que en la columna, en la fila, solo tengamos una fila, que es la que ya tenemos en el eje X, y en columna, si queremos dos columnas que nos separen según el sexo. Si acá fuera otro tipo de datos que, por ejemplo, tuviéramos tres datos, fuera tipo de ocupación, por ejemplo, tuviera licenciatura, maestría o diversificado, entonces serían tres datos y podríamos mostrar tres columnas. Entonces, para esto nos sirven las facetas de ggplot. Si se dan cuenta, los datos están bien transmitidos acá. Entonces, ya podemos hacer la diferenciación y la comparación de nuestros datos. En este caso, hay varios factores que podrían aplicar al por qué acá solo existen tres mujeres. Entonces, pero ese tema ya tendríamos que profundizar mucho más en el análisis de datos, que en este caso no es lo que queremos llegar. También podemos crear un nuevo desagregado de información efectuando un cruce entre tipo de empleo y sexo. Para ello vamos a hacer de nuevo utilizar esta misma gráfica. Por favor, al compañero que está de anfitrión me hiciera el favor de, cuando fuéramos cerca del final, me indica para yo lograrles explicar el tema de la tarea que tienen que realizar. Así no, si no es necesario, no terminamos la parte de la explicación, pero creo que hasta el momento ya tenemos para que resuelvan su prueba. Muy bien, ingeniero, no hay problema. 5 minutos antes le doy ahí la noticia. Gracias, muy amable. Bueno, en este caso seguimos con lo mismo, ggplot, la misma data. Siempre vamos a utilizar el mismo geopoint, el mapping es igual, exactamente igual. Solo que acá, en vez de face graph, vamos a utilizar face grid. Y lo vamos a utilizar de una forma distinta. Vamos a decir que nos analice por tipo de empleo y sexo. Si se dan cuenta, acá lo que hizo no fue necesario que yo le dijera cuántas columnas y cuántas filas necesitaba, pero ya nos desagregó otro tipo de gráfica, que tenemos 4 gráficas en uno. Entonces tenemos que podemos analizar estos datos que para las mujeres es menos común el empleo informal, que tengan los ingresos, en este caso, arriba de los 60,000 pesos, ¿verdad? Mientras que en los hombres es un poco más común también que el empleo sea formal con referencia a sus ingresos, ¿verdad? Sigue siendo tanto para hombres como para mujeres, pero aquí existe, en el apartado de hombres, existe la posibilidad de que en este caso sean empresarios, personas que no han decidido estudiar, pero sin embargo tienen un nivel alto de ingresos, ¿verdad? Entonces, para esto, si se dan cuenta, en el mismo código es justo hasta más pequeño que el código anterior. Estamos analizando 4 gráficas distintas. Entonces, como les decía, esto para realizarlo en Excel o en otro tipo de programas es mucho más complejo. Entonces, R tiene la practicidad de presentar todos estos datos de una forma más eficiente, más sencilla de realizar en la forma de presentar los códigos que tenemos que realizar. Pero, perdone, sí, a la parte de empleo, ¿cuál es el signo que puso? Porque ahí no lo estará igual, ¿verdad? Sí. Fíjese que es el que tiene arriba la ñ. Ah, ya. Únicamente ese lo tenemos en la parte derecha, a la par del enter. Por ejemplo, en mi teclado está a la par del enter, lo saco con Alt GR y el símbolo de más que tiene ahí.
y ese nos sirve para combinar estas dos gráficas. Ok, gracias, Lee. Por nada. Bueno, continuamos. Vamos a ver la otra parte, que sería objetos geométricos. Siempre sobre el tema de la graficación. Anteriormente mencionamos que la instrucción básica para lograr una gráfica usando ggplot consideraba ggplot siempre con los mismos los datos, y en geofunction, que es esta de acá, la función geométrica, tenemos el mapeo y el aesthetics, donde geofunction hacía referencia al tipo de gráfica mediante el uso de diferentes geometrías. Por ejemplo, como les decía, las gráficas de barras, las gráficas de puntos, de líneas para hacer análisis de tendencia. Entonces, tenemos muchas geometrías precargadas en la librería de ggplot. Todo esto va a ser, depende la forma o los datos que queramos representar. Cada representación distinta corresponde a un tipo diferente de gráfica, ¿verdad? Para graficar barras usaremos en este caso GeoMar, como les había explicado anteriormente. También gráficas de líneas, GeoMline. Y solo en ggplot 2 tenemos una amplia variedad de posibilidades, pues proporciona más de 40 geometrías de gráficas. Entonces es una forma diferente de presentar los datos, ¿verdad? Para cambiar la geometría tenemos el tipo de geometría, únicamente debemos cambiar después del guión bajo, y seleccionamos. En este caso podemos seleccionar, como les decía, geometría de barra, geometría de líneas, el punto que tenemos acá, y vamos a ver más adelante la smooth, que va a ser para un análisis de tendencia que vamos a hacer. Entonces, retomamos la otra gráfica, la gráfica inicial que habíamos hecho. Vamos a copiarla para no estarla tecleando de nuevo, perder tiempo en eso. Igual X años de escolaridad y Y ingresos mensual. Y vamos a tener de nuevo la principal gráfica que hicimos. Si se dan cuenta que mientras que la gráfica esta de puntos nos dispersa toda la información o todas las personas censadas, entonces vamos a hacer otro ejemplo simple. De igual forma acá, vamos a copiar esto y vamos a cambiar la geometría y vamos a llamar GeoSmooth. Siempre en X vamos a dejar años de escolaridad y en Y ingreso mensual. Y vamos a cargar nuestra... gracias, ahí nos comentaban cómo se llamaba el signo. Discúlpenla. Se llama virgulilla. Bueno, podemos ver que ya tenemos nuestro siguiente gráfico, que acá cambiamos la geometría de nuestra gráfica de puntos. Si se dan cuenta, es la misma, únicamente que cambiamos la geometría de nuestra gráfica acá en GeoSmooth. ¿Para qué nos sirven este tipo de gráficas? Por ejemplo, esta gráfica nos intenta mostrar la línea de tendencia. La línea de tendencia con respecto a los salarios básicamente es lo mismo que muestra la gráfica de puntos. Podríamos decir que entre mayor escolaridad, mayor ingreso, pero esto es solo en teoría, ¿verdad? Porque aquí es donde entra el tema de nuestro análisis de datos, porque no podemos decir que entre más años de estudio mayor es el ingreso, porque sí podemos observar que la gráfica de puntos tenemos únicamente personas entre 70 y 80 mil pesos en la parte superior, pero también mostramos que todas las personas que tienen maestrías, por ejemplo, que es el mayor. Presentamos de nuevo esta parte de acá, que tiene mayor escolaridad. También hay personas que se podría decir que tienen altos estudios y aún así están con un promedio de ingresos bajo, ¿verdad? Entonces,
En este caso, como les decía, mostrando todas las personas que tienen alto nivel académico. Esto también tendríamos que analizar otros datos de la encuesta o la metodología de la encuesta y ver a qué se refieren con los años de escolaridad, porque hay personas que por ejemplo, perdieron un año y ya se le fue sumando a los años de escolaridad. Entonces habría que analizar también la metodología que utilizaron para realizar esta encuesta. Entonces, pero es para ejemplos sencillos, podemos decir que también hay personas con altos niveles de estudio que están abajo de los ingresos más grandes que tenemos en la encuesta. Otro factor pudiera ser que las personas que se encuentran acá eh, tienen empleos muy distintos a lo que estudiaron, por ejemplo. Entonces, ese tipo de análisis lo podemos ya ir viendo con más datos. En resumen, podemos darnos cuenta que debemos ser cuidadosos con el tipo de gráfico que utilizamos para presentar nuestros datos. No todos los elementos de estética de los que hemos hablado con anterioridad, los aesthetics, se pueden aplicar a todas las geometrías. Entonces, en caso de GeoSmooth, también es posible diferenciar entre distintas variables categóricas. Como para ello podemos usar line type, nos va a generar un ajuste aproximado o comportamiento de los datos hacia diferencias entre grupos que lo conforman. Como ejemplo, ahorita vamos a realizar otra gráfica. Y vamos a incluirle que nos separe y vamos a analizar dos tendencias para que se den cuenta que podemos integrar mucho más factores acá. Entonces acá, después de ingreso mensual, agregamos coma y vamos a decir que nuestra aesthetics también incluye el line type igual a género, sexo en este caso, sexo. Y se dan cuenta, ya tenemos la misma gráfica, pero presentando los datos de una forma distinta, nos está separando mujer y hombre. Y nos damos cuenta que también tenemos la misma tendencia a entre más años de estudio, mayor es el ingreso, aunque en el apartado mujeres la línea se corta mucho más antes que la de hombres, ¿verdad? Entonces, es un ajuste de comportamiento de los datos, una para cada tipo de observación. Por ejemplo, en esto nos permite observar que para un mismo de años de escolaridad en promedio se espera que las mujeres ganen menos que los hombres. Podríamos decir ese pequeño análisis, ese es un análisis muy banal en este caso, pero como les digo, aquí influyen otros factores, pero para presentar los datos nos puede servir esta información, que podemos hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, si gusta, continuamos y ya vamos a terminar con el tema de las graficaciones para que también les explique lo que tienen que hacer como tarea o como ejercicios. Entonces, vamos a copiar de nuevo esta. Si se dan cuenta, todo lo que hicimos fue con base al primer código que realizamos. Para eso nos sirve el script, para ir almacenando toda esa información. Y si queremos retomar a un dato que tecleamos con anterioridad, lo podemos hacer. Lo copiamos y lo manipulamos hasta abajo en nuestra línea de código. Entonces, en este caso, vamos a combinar esta gráfica con la gráfica de puntos. Entonces, vamos a dejar un smooth, siempre con el mapping y el aesthetics con X de años de escolaridad, Y ingreso mensual, y el line tab lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar y le vamos a colocar que en vez de género, en este caso sea tipo de empleo. Pero además de eso, le vamos a decir más, que nos agregue otra gráfica que sea geonPoint, geon-point. Vamos a buscarla acá para más fácil y no nos tire error. También mapping AES, que es el aesthetics. En X vamos a utilizar el mismo años de escolaridad.
años-est, coma, en el eje Y vamos a decirle que Y sea igual a ingreso bajo mensual y en color sea igual a tipo de empleo, sí, igual como lo hicimos en la parte de la gráfica de Smooth. Déjenme corroborar que estemos todos correctos y listo. Se tarda un poquito porque tiene que hacer varias operaciones al mismo tiempo. Entonces, detalladamente el código que genera la gráfica anterior implica cierta duplicidad, pues tenemos que indicar a ambas geometrías las variables que se van para analizar. Siempre en R siempre van a existir una o mil formas de realizar la tabulación de nuestro código para llegar al mismo punto. Entonces, en este caso, como les decía, tenemos una duplicidad porque estamos haciendo capas dentro del GeoPoint. Por ejemplo, ggplot es la parte, las coordenadas, por así decirlo. El GeoSmooth es la línea de tendencia y el GeoPoint, que es la gráfica de dispersión de los datos, ¿verdad? Entonces, podemos verlo de una forma más sencilla. Lo podemos teclear de una forma distinta, siempre llamamos ggplot. En data vamos a utilizar siempre la misma data, siempre NOE. Solo que aquí no vamos a hacer espacio abajo, sino vamos a continuar, vamos a decir que sea el mapping, da igual a aesthetics, donde X sea igual a años de escolaridad. Y también sea lo mismo. Ingreso mensual. Y afuera le vamos a dar más y bajamos. Entonces aquí estamos tomando que nos aplique el mismo mapping y el mismo aesthetics para las dos gráficas que vamos a escribir a continuación. Entonces damos GeoPoint. Igual mapping. Igual aesthetics. Y aquí únicamente le vamos a decir que nuestro tipo de línea sea igual al tipo de empleo. Además, vamos a hacer la otra gráfica. La Smooth. Y vamos a copiar exactamente lo mismo. Ingeniero, disculpe la interrupción, solamente le paso a comentar que nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Claro, compañero, ahorita esta gráfica es la última, ya paso a explicarles el otro archivo que les van a compartir, que es donde van a trabajar los ejercicios que hemos planteado para utilizando esto, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a mostrar ya por último, vamos a cargar esta gráfica para que vean que con con esta codificación distinta podemos llegar al mismo punto de partida, ¿verdad? Solo que acá me tiró error, permítanme. Aquí. Y si se dan cuenta, tenemos lo mismo, ¿verdad? Solo que acá no le colocamos color a la diferenciación. Entonces, con eso concluimos la parte de ggplot. Esto es una breve parte nada más de lo que se puede hacer para graficar. Hay cursos completos de únicamente ggplot. Hay cursos también específicos de data frames.
y también de funciones, ¿verdad? El programa yo los invito a investigar un poco más, a ahondar en este tema, ya que es una herramienta muy útil para la carga de datos, ¿verdad? Entonces, por último, les voy a mostrar la parte del ejemplo que tenemos que realizar. Y con eso terminaríamos lo que es esto le voy a quitar solo unos 5 minutos nada más y podemos finalizar. Bueno, sí, les van a compartir un documento el cual va a contener el ejercicio. En este caso tenemos en el título Introducción a RStudio. Acá deben de colocar su nombre y la fecha. Este formato lo vamos a convertir a Word y luego a PDF. No lo convertimos directamente porque necesitamos una extensión que, como les decía, es mucho más sencillo trabajar de esta forma, porque instalar las extensiones es más complicado y en algunas computadoras necesita más diferentes opciones. Entonces acá tenemos las instrucciones, tenemos que resolver el problema 1. Para trabajar el problema 1 lo tenemos que trabajar en la parte de respuesta 1, el problema 2 igual, problema 3 y por último el problema 4. Luego que tengan ya resuelto el problema, entonces le damos en New y ahí lo que les va a crear es un archivo Word. Entonces va a tardar un poquito. Luego que tengan el archivo Word, ese lo convierten en PDF y se lo comparten al licenciado Werner para que hacer la revisión y la validación del curso de R, ¿verdad? Entonces en este caso todavía está cargando un poco. Solo les comento, si en su código no lo corre, les va a tirar error. Entonces, si no pueden resolver algo, no les va a permitir convertirlo a Word. Entonces, lo ideal es que les corra el documento. Si se dan cuenta, ya me abrió acá. Tengo que cargue un poco. Y ya estaríamos listos para trasladar esa información a PDF y con eso concluiríamos la breve introducción a R. Como les decía, los exhorto a que profundicen en este software, ya que es de mucha utilidad para el tema de análisis de datos. ¿Ya estamos listos, licenciado Werner? Gracias, licenciado Gerardo. Es realmente un placer el haberlo tenido en estas dos clases, en compartir sus conocimientos al respecto. Entonces, un aplauso virtual para usted, aunque sea de forma virtual. Entonces, los demás compañeros ahí, un aplauso virtual para el ingeniero, por favor. Agradezco la capacitación que nos ha proporcionado y una de las metas o intereses que se requieren para el curso de metodología de la investigación, pues es eso, el instar a los alumnos en continuar pues el aprendizaje de una mejor forma. Entonces, de mi parte, y por supuesto, le puedo ceder la palabra a cualquiera de los alumnos para ver si tienen que decirle algo al ingeniero Gerardo antes de culminar. Bueno, muchas gracias, licenciado, por compartir esos conocimientos. Sí, está bastante interesante. Realmente tenemos que seguir practicando
el lenguaje de programación y eso que es lo básico, ¿verdad? Sí nos ha costado un poquito porque no estamos acostumbrados a ese tipo de plataformas, pero muy bueno porque también nos despierta eso de querer seguir aprendiendo, ¿verdad? Y porque sabemos que también es muy importante y nos va a servir en el transcurso de toda nuestra carrera y nuestro trabajo. Sí, claro. El mismo ingeniero les puede comentar al respecto que pues es uno de los programas pues que actualmente se están utilizando y se están utilizando bastante. Entonces el ingeniero pues les puede comentar al respecto de esa parte. ¿Alguien más que desee compartir algo con el ingeniero Gerardo? Sí, muchas gracias, ingeniero, por su tiempo, ¿verdad? Bueno, honestamente, miraba, por ejemplo, el día de ayer, ¿verdad? Yo decía, bueno, no veo mucha diferencia, o sea, usar Excel con usar esto, ¿verdad? Y el licenciado, pues, estuvo bien enseñarnos ahí un poquito de tablas dinámicas, ¿verdad? En una sesión. Pero sí, con lo que usted nos indicó hoy, pues sí, yo logro pues, notar que sí hay una diferencia, ¿verdad? O sea, que sí, a la hora de querer pues integrar o comparar los datos, ¿verdad? Que no es tan sencillo en Excel, ¿verdad? Entonces, sí, muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Gracias, Nelly, muy amable. Sí, ingeniero. Ha sido un gusto para mí compartirles un poco de lo que yo he logrado aprender en este transcurso de tiempo que he logrado implementar un poco lo que es R en mis actividades laborales. Entonces, como les decía, el tema de la graficación, el tema del manejo de los data frames son temas bastante extensos. Eh, por el corto tiempo creo que a veces fui un poco rápido para explicarles todo y no ahondé mucho en el tema, pero espero les haya servido para que ustedes les llame la atención y se pongan a investigar un poco más del tema, ya que como les digo es un software muy interesante que nos ayuda a plantear el análisis de datos de una forma muy distinta, mucho más sencilla. Se dan cuenta, la base de datos ustedes la pueden abrir en Excel. Es una base de datos bastante pesada, pero esa base de datos ya fue anteriormente ya fue limpiada para que sea de fácil utilización en R. Entonces, todo esto es un proceso largo que se lleva a cabo. Entonces, espero les haya servido mi capacitación y cualquier cosa que en los que lo pueda apoyar, estoy a la orden. Gracias. Gracias, ingeniero Gerardo, muy amable. Nuevamente, en verdad, agradecemos que se haya tomado el tiempo y el poder impartir pues, parte de sus conocimientos. Sabemos que R pues, tiene una infinidad de aplicaciones y que pues, de nuestra parte, y se los he dicho a los alumnos, que nos queda como esa espinita, pues entonces que hay programas que podemos utilizar y como economistas y tanto usted como en ingeniería, pues estos programas son de utilidad no solamente para ingeniería, sino que como economistas o como con cualquier otra carrera, pues esto lo podemos aplicar y que por supuesto el tener esas capacidades, pues, o sea, nos lleva a un mejor entendimiento. ¿Sí, Julio? ¿O alguien más que desee bueno, la última intervención? Y pues, como les había indicado el ingeniero, pues ahí va a haber una tarea el día de hoy, después de esta capacitación, se les va a estar subiendo el Classroom para que ustedes la puedan resolver. Y solo le voy a leer, bueno, yo creo que el ingeniero lo ha leído, que le llamaron licenciado y sí, o sea, al final todos en el grado académico somos licenciados y dice Halman, muchas gracias por tomarse el tiempo, darnos una gran introducción a este programa muy útil y análisis de datos. Y también Mario Rosa, por supuesto, gracias licenciado por darnos una guía de cómo empezar a usar R. Ahora está en nosotros aplicar y, o sea, ampliar y aplicar. Entonces, nuevamente, ingeniero, gracias por su participación. Ha sido un gusto. Y antes de que se vayan, jóvenes, necesito conversar con aquellas personas que se les cruza en la evaluación el día lunes. Entonces,
necesito que al finalizar la sesión, pues se queden dentro de la sesión. ¿Para qué? Para poder conversar al respecto cómo va a ser la atención a estos alumnos. Y la tarea, pues, se les va a estar subiendo al Classroom para que ustedes la puedan resolver. Entonces, agradezco a todos su atención, damas y caballeros, por supuesto. Un aplauso para ustedes también que están presentes el día de hoy en haber recibido esta pequeña capacitación, que en realidad es poco, ¿sí? Lo que el ingeniero les enseñó, pues eso al final se aprende en varias semanas, no solamente en 2 días. Así que gracias por su atención. Así que gracias, ingeniero, muy amable. Y feliz noche a todos. Y gracias al licenciado Cris.